Bienvenidos esta noche de 20 de noviembre. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes para dejar evidencia de uno de estos foros importantes que queremos compartir con ustedes y es el discutir los retos y oportunidades de la educación actual. Como sabemos todos, en marzo del 2019 existió una pandemia mundial que obligó al mundo a aprender de una forma diferente. Entonces, pues le damos la bienvenida a Elizabeth Nava y a José Luis Torrano, quienes nos estarán compartiendo sus perspectivas educativas y experiencias. Eh, Creo que podemos comenzar, si se pueden presentar ustedes. Buenas noches. Querida Val, muchas gracias por moderar este foro tan interesante, ¿no? Yo soy Elizabeth Nava, estudié Ciencias de la Educación, he trabajado en educación superior y en educación media superior y bueno, pues esa es mi experiencia. Gracias, Eli, porque nos podrás compartir desde tu experiencia muchos temas que queremos tocar el día de hoy. Y José Luis. Hola Eli, hola Val, estoy muy contento, honrado de estar en tu programa. Y bueno, yo he trabajado en todas las áreas, he tenido experiencia desde kinder a universidad, aunque no en todas he tenido el mismo tiempo para trabajar, pero bueno, creo que me ha servido mucho para conocer sobre la educación. Ok, bienvenidos a los dos. Gracias, José Luis. Y creo que podemos comenzar hablando de esta, parece como migración de educación que se vivió en la pandemia y es acerca de la educación virtual. ¿Qué significa educación virtual, Eli, en tu experiencia? En mi experiencia, bueno, cuando hablamos de educación virtual estamos hablando de ambientes virtuales de aprendizaje. Los ambientes virtuales de aprendizaje son entornos de aprendizaje mediados por la tecnología, o sea, son experiencias de aprendizaje diseñadas con la intervención de la tecnología. Estos ambientes virtuales de aprendizaje se pueden dar tanto en modelos educativos presenciales como en modelos educativos virtuales y en modelos educativos mixtos, ¿no? Solo que el dominio de la virtualidad pues va a ser distinto. En los modelos educativos presenciales se pueden desarrollar algunas estrategias o situaciones didácticas mediadas por la tecnología, pero van a privilegiarse tal vez otras estrategias de aprendizaje. Y bueno, en la pandemia, como dices, nos llevó a una situación de caos, una situación en la cual tuvimos que aprender los docentes a usar estas tecnologías para hacer lo que ya sabíamos hacer. Es decir, yo creo que el impacto en nuestras prácticas docentes, pues no fue tanto, ¿no? Sino que simplemente hicimos lo que sabíamos hacer usando estas tecnologías, estos recursos. Es Entonces, importante, creo que sí. es importante considerar lo que ya se sabe de los modelos híbridos y de los modelos virtuales para poder enriquecer nuestras prácticas docentes. Creo que a partir del conocimiento de estos modelos podemos enriquecer muchísimo nuestras prácticas educativas. Por ejemplo, sigue siendo incierto cómo vamos a regresar a las aulas. Vamos a regresar distintos, con experiencias de duelo, se menciona en diferentes foros por expertos, por compañeros docentes, tanto docentes como estudiantes, vamos a regresar con esas experiencias de duelo, con esas experiencias que nos dejó la pandemia, experiencias de resiliencia, por supuesto. Y bueno, lo que yo podría decirte sobre los modelos mixtos y que es importante considerar, ¿no? Que son algunas de las dimensiones tratadas por los expertos en estos temas. Por ejemplo, los modelos híbridos van a combinar tanto ambientes virtuales como ambientes presenciales. Desde una planeación educativa, desde las intenciones y los objetivos de aprendizaje que se tienen en un curso. Van a promover interacciones tanto individuales como interacciones grupales. Es decir, en el modelo mixto o virtual, no necesariamente todos los aprendizajes van a ser colaborativos. Va a haber espacios de aprendizaje individual y espacios de tarea y de actividad colaborativa.
Van a existir tareas tanto auténticas como pueden existir tareas tanto auténticas como tareas arbitrarias, ¿no? O sea, las tareas auténticas son aquellas centradas en resolver problemas reales, en aquello que está en el contexto que estamos viviendo, en aquello que les preocupa a los estudiantes y que los motiva y los involucra de una manera más auténtica. Las actividades arbitrarias, pues son esas actividades ya diseñadas por el profesor, totalmente diseñadas por el profesor, y que no necesariamente van a motivar al estudiante a resolver el problema o la situación de aprendizaje que se plantea. Los modelos mixtos pueden tener tanto estrategias orientadas al docente como estrategias orientadas al estudiante. ¿Qué quiere decir? Estrategias orientadas en la exposición, ¿no? En donde el docente es el que conduce el saber y el aprendizaje que se va a desarrollar, o estrategias orientadas al estudiante, donde el aprendiz toma un papel más activo en su aprendizaje y el profesor funciona un poco más como moderador. Los modelos mixtos van a tener recursos tanto estructurados como recursos flexibles. Es decir, para la resolución de un problema o el desarrollo de un contenido, el profesor plantea algunos recursos que ya ha validado, que ya ha revisado, pero también existe la oportunidad de que el estudiante encuentre la información que le parece accesible, que le parece comprensible o que le parece un poco más agradable de acuerdo a sus afinidades, ¿no? O sea, puede aprender con un video, puede aprender con un blog, puede aprender con un documento publicado en una revista, algo que esté más dentro de su cultura y dentro de lo que él elige, ¿no? Entonces, esa es una ventaja de los modelos híbridos, que pueden ser muy estructurados o que pueden ser muy flexibles. Ok, gracias Eli por compartirnos. Creo que podemos rescatar para la audiencia todos estos modelos que nos planteas y diciendo que la educación virtual se va a apoyar de las tecnologías para poder seguir educando y que los estudiantes puedan seguir aprendiendo. Y bueno, José Luis, quisiéramos escucharte. Si nos puedes platicar y describir cómo se espera que los estudiantes aprendan en educación virtual. Sí, Val. Bueno, esta pregunta se responde con las teorías de aprendizaje generacional y además de esto hay que considerar todas las implicaciones que tiene la sociedad, los entornos socioeconómicos y las corrientes de pensamiento que existen en el periodo que se intenta describir. Entonces, esto del aprendizaje generacional proviene de el término de la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera generación que se catalogó y se les llamó Baby Boomers. Ellos son los herederos de todas las corrientes antiguas, del conductismo y del condicionamiento. Entonces, ellos son el clásico ejemplo que veíamos en películas, en caricaturas y que incluso varios de nosotros experimentamos todavía de niños, a pesar de no ser de esa generación, donde el maestro pasaba con la regla, estás hablando, quiero esto terminado, aventaban el gis, copia y repite, no había más. Luego las generaciones continuaron avanzando, tenemos la generación X, la Y, etcétera. Y bueno, en estos momentos el aprendizaje se espera que se logre por medio de la comprensión de las necesidades de las nuevas generaciones. En este momento de la Z, que es una generación que nació totalmente con la tecnología, son nativos digitales, entonces lo más apropiado es llegar a ellos por medio de esto, por la tecnología y herramientas que nos permitan captar su atención y los resultados se van a obtener por medio de las mismas. Al nosotros ver que el alumno puede comprender los conceptos y asimilarlos, que no solo memoriza como se hacía anteriormente. Las nuevas herramientas nos permiten verlo de forma muy clara porque los alumnos ya tienen autonomía y pueden crear sus propias creaciones, valga la redundancia, y esto nos ayuda a ver cómo se adueñan del proceso. Un alumno puede tomar
un texto de historia y producir un video, como lo que estamos haciendo en este momento, en donde nos explique sobre alguna cultura. Entonces ya no solo es, escribí en mi libreta, los romanos eran una civilización muy poderosa y que le gustaba la guerra, sino que nos van a explicar y esto es lo que nos va a poder indicar el aprendizaje. Creo que mencionaste algo muy importante, que es que el estudiante se adueñe del proceso de aprendizaje y prácticamente podríamos dejarles saber que se espera que los estudiantes se apropien y se adueñen de su aprendizaje, ¿no? Entonces, gracias José Luis por compartirnos tu experiencia y bueno, quisiéramos realizarles esta pregunta a los dos. Si hay alguna metodología que se lleve a cabo en educación virtual. ¿Son diferentes? ¿Son nuevas? ¿Qué nos pueden hablar de esto? Creo que no Pues, te escuchamos, Eli. Decía, si quieres empezar o prefieres que empiece yo. como gustes. Ok, empiezo. Bueno, están las teorías del aprendizaje, ¿no? Como ya bastante fundamentadas y establecidas en la investigación educativa, pero también existen otros modelos, otras metodologías que son llamadas metodologías emergentes. Estas metodologías emergentes son importantes porque discuten o analizan el momento actual que estamos viviendo, las condiciones y las características del momento actual que estamos viviendo. No son totalmente nuevas, no vienen de la nada, como dicen por ahí, porque lo reconozcan o no, están inspiradas en lo que se sabe ya del conocimiento humano, ¿no? Ya sea desde la perspectiva conductista, desde la perspectiva cognitiva, ¿no? Del constructivismo social o del constructivismo biológico, ¿no? Si toman esos referentes para plantear sus propuestas y sus metodologías. Bueno, me gustaría hablarles de tres de estas metodologías, bueno, de dos metodologías emergentes y una no tan emergente, una un poco más establecida, y contarles un poquito sobre los fundamentos. Una de ellas, la primera, es el conectivismo. El conectivismo es un modelo emergente propuesto por George Siemens en los últimos años, donde considera el ecosistema del aprendizaje, ¿no? El ecosistema del aprendizaje es un ambiente creado por el docente para generar contenidos o generar aprendizajes. Este ecosistema tiene como característica el caos, o sea, la incertidumbre, lo incierto. ¿Por qué? Porque pues la realidad es así, la realidad es un poco caótica, es cambiante, o sea, de un momento a otro nos ofrece retos distintos y nos exige necesidades diferentes. George Siemens entonces plantea la idea de que en la educación no debe de existir un currículum preestablecido a la experiencia educativa. El currículum toma forma en la trayectoria y en la experiencia de aprendizaje, en el curso del aprendizaje. Existen preguntas generales o problemas generales que los estudiantes van abordando, van construyendo y a partir de los cuales se desarrolla una investigación o una red de aprendizaje. La red de aprendizaje, dice Siemens, está formada por diferentes nodos de información, ¿no? Estos nodos pueden ser personas, puede ser el docente, pueden ser los diferentes estudiantes, pueden ser wikis, pueden ser videos de YouTube, pueden ser reportes de investigación, son distintos. Y estos nodos entonces van a competir, pero no es que compitan como para ver cuál es el mejor, sino que lo que se toma en cuenta para que estos nodos sigan vigentes es que sigan siendo significativos, valiosos para resolver un problema real, ¿no? Es lo que le da validez al conocimiento. ¿Qué tanto este conocimiento me ayuda a resolver un problema o una situación, ¿no? Entonces, eso es lo que propone Siemens y
y es interesante su propuesta. Yo la tomo con reservas porque cuando lo escucho hablar del aprendizaje significativo, del constructivismo, como modelos clásicos, tradicionales en la educación. Y yo acepto que son tradicionales por el tiempo que llevan instaurados o establecidos, pero para mí son muy vigentes. Son muy vigentes y son muy relevantes para crear o para tener una sociedad colaborativa, solidaria, empática. Me parece muy importantes estas teorías, ¿no? Y bueno, entonces voy a pasar a la segunda teoría, o al segundo modelo que voy a explicar, que es la teoría de la actividad. La teoría de la actividad viene del constructivismo y propone un aprendizaje significativo y vivencial. La actividad son esas actividades humanas que realizamos y que no realizamos en solitario, sino que realizamos de manera social. Entonces, el aprendizaje es ese significado que se construye como producto de la actividad, un significado que se construye tanto en lo social, ¿no?, como en lo individual. Y tiene este aprendizaje una importante intervención de la cultura, ¿no? Porque los aprendizajes son relevantes y se transmiten y siguen vigentes porque hay una cultura, hay un grupo social al que le parecen relevantes y le parecen pertinentes y lo sigue transmitiendo, ¿no? Entonces, aprendemos haciendo, aprendemos de forma social. Es este aprendizaje que tienen los pescadores cuando llevan a sus hijos a pescar. Es este aprendizaje que tenemos en un grupo académico, los investigadores novatos aprendiendo con investigadores expertos, ¿no?, inmersos en la actividad. No es solamente leer qué es hacer una investigación o una entrevista cualitativa, una investigación cualitativa o una investigación cuantitativa, sino es aprender haciendo, ¿no? Investigamos los conceptos, pero también los aplicamos y estamos con un grupo que nos enseña esas actividades relevantes, esas actividades importantes. Puede ser que podamos tratar un poquito, si ustedes han conocido acerca de cómo aprenden los estudiantes. Toma en cuenta el aprendizaje en línea, el hecho de que cada estudiante puede aprender de forma diferente. Sí. Sí, yo creo que todos los dos modelos que he mencionado son aplicables al aprendizaje virtual, ¿no? Tienen algunos riesgos, unas perspectivas u otras, pero todos son aplicables y tienen que ver, sí, con la esencia del estudiante, ¿no? Para el conectivismo, en el conectivismo un estudiante no va a proponer un contenido o no va a revisar un nodo si no le es relevante, si no le gusta, ¿no? O sea, puede ser, Eli, puede ser que tome en cuenta las inteligencias múltiples, este nuevo reto de educación virtual. No, es que yo no sé, o sea, yo no sé si las herramientas surgen pensando justamente en las inteligencias múltiples, o sea, si los desarrolladores de software conocen realmente como las necesidades humanas en educación. No lo sé, yo lo pongo un poco en duda. Yo creo que estos enfoques que hay en educación, como en inteligencias múltiples, el conectivismo, la teoría de la actividad, pueden tener relaciones, pueden no chocar, no estar peleados, pero todo depende de la cultura con la que le estemos aplicando, ¿no? O sea, una institución que es muy rígida en un currículum, aunque diga que aplica un modelo conectivista, no lo va a estar haciendo porque su propósito, su currículum es rígido, ¿no? Una institución un poco más flexible no necesariamente tiene que estar aplicando todo lo del conectivismo, sino que también puede integrar las inteligencias múltiples propuestas por Gardner, ¿no? Gardner hace una crítica al currículum que puede tener relación con lo que dice Siemens, ¿no? Dice, el currículum escolar está privilegiando principalmente dos inteligencias, que es la inteligencia lingüística y la inteligencia matemática o lógico-matemática. Si lo viéramos desde las evaluaciones de PISA y las orientaciones internacionales, diríamos que también la científica, ¿no?, que también está promoviendo esta inteligencia científica o natural, biológica.
Eli, antes de que entráramos a este foro, tú nos mostraste alguna bibliografía. ¿Nos puedes mostrar en cámara la bibliografía donde pueda hablar un poquito más Claro, de estos? hay mucha bibliografía de Gardner. Yo aquí tengo dos. Y ahorita nos gustaría también ¿Esta? escuchar a José Luis. Sí, que es Mentes Creativas de Howard Gardner. Es un texto muy bonito porque él hace una biografía de diferentes personajes relevantes en la historia que justamente han desarrollado diferentes inteligencias, ¿no? Analiza su obra, analiza el contexto y justamente aplica el concepto de creatividad, cómo a partir de la acción, de lo que se genera, del conocimiento que se genera, es donde observamos la realidad. Gardner dice, las situaciones que enfrentamos en la vida son problemas y la forma en que los resolvemos, la actividad, es en donde vamos a poder observar qué tan creativos, qué tan creativa es esa mente o qué tan creativa es esa actividad, ¿no? Y bueno, voy a explicar brevemente cuáles son estas inteligencias de Howard Gardner para ya darle oportunidad a José Luis y cerrar este tema. Howard Gardner propone 10 inteligencias, es la inteligencia lingüística, que es la inteligencia que se refiere a esta capacidad de expresarnos de forma verbal o escrita, de usar el lenguaje para comunicar ideas o para crear, ¿no? Esta inteligencia que tienen los poetas, ¿no? Que tiene Leonora Carrington para inventarse una nueva corriente literaria, ¿no? Luego está la inteligencia musical. No sé, aquí José Luis tiene un excelente ejemplo, pero la inteligencia musical tiene que ver con cómo con esta capacidad para sentir los ritmos, los sonidos, para identificarlos y para crear y componer música. Está la inteligencia lógico-matemática, referida a la facilidad con la cual podemos manejar razonamientos generales, abstractos, matemáticos, para entender problemas y resolver problemas. Está la inteligencia sinestésico-corporal, que tiene que ver con cómo nos movemos. Es la inteligencia de los deportistas, del mejor delantero, ¿no? En fútbol, o la mejor defensa en básquetbol. Está la inteligencia espacial, que es la de los arquitectos, cómo podemos planear un espacio, proyectar un espacio, ganar perspectiva, y se refiere a la principalmente desarrollada por los arquitectos, ¿no? Por ejemplo. Está la inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia creo que en la pandemia la hemos buscado practicar muchísimo, es reflexionar cómo nos sentimos, qué estamos viviendo. Y es muy importante identificar nuestras emociones, incluso para poder comunicarlas. Es importante saber si estamos tristes, si lo que está pasando nos enoja, nos causa frustración. Entonces, bueno, esta inteligencia. Está la inteligencia interpersonal, que es la empatía, la capacidad de reconocer las emociones del otro, ¿no? Entonces, esta es la capacidad de relacionarnos con nosotros. Está la inteligencia naturalista, que se refiere a la habilidad para discriminar o clasificar organismos vivos, es la de los biólogos, ¿no? O los ingenieros en ecología. Estas inteligencias no es como que solo somos buenos para bailar o solo somos buenos para proyectar espacios. Todos vamos a desarrollar un poco todas las inteligencias. Vamos a desarrollar más la lingüística y la matemática porque son las inteligencias a las que les da más espacio el currículum escolar. En lugar de notar cuáles son las cualidades o las capacidades que una persona desarrolla más por su contexto o por su propia historia genética, ¿no? La escuela le da más importancia a estas inteligencias, y lo que dice Gardner es como que hay que abrir el espacio a experiencias que permitan incursionar a los estudiantes en diferentes inteligencias, que nos permitan identificar en la escuela cuáles son sus inteligencias, porque a partir de identificar cuáles son sus inteligencias también identificamos cómo aprende mejor un estudiante. Habrá estudiantes que aprendan mejor cantando, habrá estudiantes que aprendan mejor proyectando espacios o haciendo maquetas, habrá estudiantes que aprendan mejor hablando, dialogando, escribiendo en foros, por ejemplo, o habrá estudiantes que aprendan mejor moviéndose, bailando, jugando, tocando artefactos, tocando objetos, y estos son los aportes. Y increíblemente, todo se puede hacer en la virtualidad a través de diferentes herramientas que creo que ya tiene preparadas José Luis.
Gracias, Val. Eli, muchas gracias por compartirnos, por hablarnos del conectivismo, de la teoría de la actividad y de las inteligencias múltiples. Al parecer, el conectivismo es un nuevo enfoque que no habíamos escuchado, pero sí un poco retomar si hay alguna nueva metodología en educación virtual o si es que también se están tomando en cuenta enfoques que llamamos tradicionales pero que están siendo aplicados a educación virtual, ¿cierto? Y bueno, José Luis, ¿tú tienes alguna metodología que se pueda aplicar a educación virtual también? Sí, retomando un poco lo que hablaba Eri de las inteligencias y tu pregunta sobre em, si son cosas nuevas o están modificadas, tengo aquí varias páginas y estas se derivan, bueno, son ejemplos de aplicación de una metodología llamada SAMR. Es algo difícil de pronunciar y se compone de sus siglas que son sustituir, aumentar, modificar y redefinir. Esta metodología surgió aproximadamente en 2006 y la creó el doctor Rubén Puente Dura para ayudar a hacer la transición a lo tecnológico más sencillo. Entonces, este primer ejemplo nos serviría mucho con la inteligencia tanto lingüística como musical. Aquí los alumnos entran a esta página y escogen entre opción múltiple o escribir una palabra. Entonces, esto sería una sustitución sencilla en el modelo porque estamos haciendo la misma actividad tradicional, pero en un entorno tecnológico. En lugar de la clásica hoja donde hay que llenar el hueco, aquí nosotros accedemos a la página, escuchamos la canción y aquí abajito, ahorita van a ver que aparece un hueco. Entonces, lo que hace el alumno es simplemente teclear. Y bueno, aquí también tenemos el aspecto visual que ya no solo es escuchar, sino que es visual y auditivo. Entonces es una mezcla de varios estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples. Tenemos esta página para crear memes. Aquí ya sería una aumentación porque estamos yendo más allá de lo tradicional. A un alumno le podemos decir, haz un dibujo y crea tu meme a mano, pero no tendría la capacidad de hacer ciertas de estas plantillas, de dibujarlas, o no tendría tantos recursos. Aquí, bueno, podemos incorporar más texto, imágenes, lo que nosotros queramos. Otra herramienta muy de moda son los mapas mentales colaborativos. Aquí, bueno, podemos trabajar con un compañero o varios y esto fortalece lo que mencionaba Eli acerca del constructivismo. Es una nueva forma de emplear esa teoría porque podemos estar trabajando varias personas al mismo tiempo en el documento y también agregar elementos como texto, imágenes, video y todo este espacio está a nuestra disposición. Esto también a diferencia de un modelo tradicional donde tendríamos que usar una cartulina enorme o varias cartulinas para hacer algo de este tamaño. Y finalmente, también respecto a las inteligencias, bueno, aquí tengo un ejemplo de algo verbal lingüístico. Este es un poema que hice para mis alumnos en Halloween. Eh, ¡Oh! mis alumnos son estudiantes de medicina, entonces aquí, por ejemplo, usé el dicho de una manzana al día, bueno, la de mantener alejado al doctor, y bueno, hice que rimaran, entonces es, como comentaba Eli, es algo común que esta inteligencia y la matemática esté más desarrollada, pero quise que vieran un poco aquí. Por ejemplo, la rima de day con away, dead, thread y Marilu con blue. Entonces en cada estrofa incorporé algunos de los alumnos y monstruos o algo relativo a Halloween. Aquí, por ejemplo, hablaba de muerte, de hombres lobo, de momias. Y bueno, esto también podríamos darle un giro con que yo lo hubiera presentado en algún recurso como Canva o la página Genially y ir haciendo que aparecieran elementos como el hombre lobo, fotos de mis alumnos. Entonces todo esto se puede combinar de gran forma con esta metodología SAM. Y la otra que tengo es la metodología STEAM, que viene de Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. Entonces, ciencia, tecnología, ingeniería,
arte y matemáticas. Esta solo nos da una forma más sencilla de conectar todos estos rubros. Entonces nos dicen, a lo mejor un alumno no entiende una ecuación con los números en el pizarrón, pero si nosotros le mostramos, eh, perdón, no una ecuación, fracciones, se lo mostramos con piezas de Lego, va a identificar, aquí hay dos bloques de 4, entonces son 2 cuartos. Es básicamente la fusión de estas ramas para que se apoyen entre ellas y permitan el aprendizaje y, bueno, obviamente enfocado a la situación globalizada que estamos viviendo y la importancia que se le da a la ciencia y la tecnología en estos días. José Luis y Elizabeth, les quiero agradecer por explicarnos estas metodologías que pueden ser aplicadas a educación virtual. Y creo que esto nos va a llevar rápidamente a nuestra siguiente y última pregunta. Y esto a nivel personal, yo también quisiera participar como mi experiencia como pedagoga. Y bueno, sería, ¿cuál será la tendencia de la educación en los próximos años? Aquí, bueno, Val, si tú quieres empezar, adelante o tú. Bueno, eh, pues prácticamente yo quería realizarles esta pregunta porque si bien vimos que a través de una pandemia se tuvo que migrar completamente a lo virtual, eh, creo que estamos dejando a un lado pues toda la situación de las personas que no tienen acceso a estas modalidades virtuales, que no tienen, por ejemplo, una computadora personal o algún dispositivo en donde ellos puedan aprender. Y creo que vamos a regresar firmemente a lo presencial y creo que se va a olvidar esta parte virtual con el fin de volver a estos métodos donde los estudiantes requieren de socialización, requieren de un acompañamiento personalizado por su maestro. Quizás lo estoy hablando en temas de educación básica, pero me habla de educación media y superior. Pero, por ejemplo, José, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la tendencia de educación en los años? Bueno, estoy en acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en lo que me vas a hablar de recursos tecnológicos, es cierto, sobre todo en México, que hay una gran brecha digital y muchas unidades, incluso yo en el Estado de México, la implementación de la tecnología y estas nuevas metodologías, pero creo que es algo muy necesario. Antes, por ejemplo, no se consideraba que hubiera computadoras y después en todas las secundarias de zonas urbanizadas se metieron computadoras, aunque fuera donaciones de empresas o de otros países, aparatos muy antiguos, pero fue llegando poco a poco. Y hace no mucho el gobierno también regaló algunas laptops y Chromebooks para los diferentes centros educativos. Y es por esto que yo considero que las nuevas tecnologías van a seguir muy fuertes, cada vez ocupando más espacio, pero no van a reemplazar lo tradicional. Entonces vamos a tener un enfoque mixto. Ok, Bueno, gracias, José Luis. ¿Y tú, Eli, qué nos puedes decir? yo creo que la realidad es diversa. Como bien decías, ¿no? Tenemos muchas realidades, muchos diversos recursos en cada una de estas realidades. Entonces, las tendencias las podemos intuir a partir de diferentes eh, observaciones. Por ejemplo, en esta pandemia observábamos que en agosto del año pasado, en educación media superior, la prepa en línea anunciaba un segundo periodo de ingreso porque ya estaba saturada, porque se había duplicado la plantilla. No hay numeralias de 2019 ni de 2020. Sin embargo, en las numeralias anteriores se podía observar cómo en educación media superior, en prepa en línea, quienes estaban cursando estos programas eran personas extra edad, no personas en edad escolar, no en edad normal. Creo que si bien ya teníamos experiencias muy importantes en educación media superior y superior sobre programas en líneas, creo que sí se van a ampliar porque la educación híbrida pues nos permite combinar espacios síncronos con espacios asíncronos, entonces sobre todo para los adultos nos permite resolver como otras responsabilidades laborales de autosustento,
múltiples, yo creo que sí va a crecer los programas de educación virtual y los programas de educación híbridos, porque la pandemia va a tardar en irse también. La pandemia no se ha retirado, tenemos una campaña de vacunación avanzada, pero todavía estamos en un terreno incierto. Es importante, por eso yo los invito a revisar un manual que estamos promoviendo o elaborando con tal vez muy poquitas estrategias, pero que sí los invito a reflexionar la aplicación de estas estrategias desde el mundo que queremos, el mundo que esperamos, la sociedad que queremos, los jóvenes y las personas que van a poder resolver todos los problemas ambientales, ecológicos, económicos que tenemos en la vida, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Eli. Gracias, José Luis, por haber participado en este foro donde creo que pudimos discutir los retos y oportunidades de la educación actual. Y bueno, sin antes volverles a recordar lo que ya nos mencionó Eli, les vamos a dejar un manual con estrategias que pueden ser aplicadas tanto en presencial como en educación virtual. Gracias, Muchas Valeria. gracias. Gracias, Eli. Gracias, Val. Hasta luego. Gracias. Bye.